Escuchen esto todos. María Corina Machado a la hora de hoy no se ha manifestado con las cosas que han pasado o lo que pasó con respecto a Donald Trump el día de ayer. Yo creo que ya todos sabemos a estas alturas del día qué pasó ayer. No lo puedo decir, pero bueno, si ustedes saben, ustedes saben. Me llamó la atención porque, pues, medio mundo evidentemente dio declaraciones, repudiaron el acto, lo normal. Esto es una cosa que suele pasar normalmente cuando este tipo de cosas pasan a cualquier presidente. Entonces es raro que María Corina Machado no haya posteado, no ella, su equipo, porque de eso se encarga su equipo, no hayan posteado un tweet o de la vocería oficial de ella un comunicado en nombre de ella rechazando o repudiando el acto de violencia contra el presidente Donald Trump. Es raro, es más, la que lo hizo más rápido fue Delcy. No había terminado de pasar la situación, no habían terminado de sacar a Trump del recinto y ya Delcy está diciendo, repudiamos. Lo más loco de esto no es que María Corina no lo haya hecho, ¿no? Sino que me puse a leer, como esto obviamente se está volviendo noticia, me puse a leer y Dios mío, es que este es el gran problema que nosotros tenemos como sociedad, que me doy cuenta y cada vez se reafirma más de casi los 3 años que llevo hablando de esto, que la sociedad venezolana prácticamente está destinada a la miseria, porque no puede ser que esta mujer no haya sacado un comunicado, o su equipo, porque no lo tiene que hacer ella, para eso tú tienes un equipo de gente en redes sociales, lo hace tu equipo, ¿ok? Normal. El equipo no lo haya hecho y lo primero que están diciendo las personas, porque es que no se puede justificar, es, pero ella tiene su nombre personal, a ti te consta que ella no lo hizo, porque ella tiene el nombre personal de él. Sí, como prácticamente toditos los que hicieron el rechazo público tienen el número de él o de la oficina. Ajá, y Dios, no puede ser que literal se volvieron los chavistas de esta generación, no puede ser que estén tan inoculados con el germen chavista que no se den cuenta de que son la misma vaina y peor, porque están remasterizados con otro color nada más, pero es peor todavía. A mí personalmente me tienen harta porque mira, está bien, como siempre les he dicho, si tú quieres apoyar a quien tú quieras, apoya a quien tú quieras, a mí no me interesa eso, pero usa la cabeza. Y cuando a la persona que tú apoyas se equivoca, normal, ¿verdad? Mira, si se equivocó, coño, esto no me pareció María Corina, ya. Ah, no, pero ella tiene el número, así como todo lo demás, prácticamente todo lo demás que hicieron el rechazo de forma pública, tienen el número de él. Y esta y muchas cosas más, nos seguimos perpetuando con el chavismo tradicional, digámoslo de alguna forma, todavía en el poder. Y mientras la sociedad siga con esas estupideces, van a seguir así. Querida Galletica Marilú, en primer lugar quiero agradecerte por el gran trabajo que haces ayudando un poco a la sociedad venezolana a entender, hablándoles de manera clara y objetiva, la realidad social y política que estamos viviendo actualmente como país y como república los venezolanos. Y la razón por la cual te agradezco ese trabajo es porque es muy difícil encontrar gente con ese perfil en las redes sociales. Los creadores de contenido en materia política se dedican a decir lo que en el momento es conveniente decir y lo que está de moda y lo que la gente quiere escuchar. Se dedican a acariciar la mentira solamente para mantener un buen número de seguidores y un buen número de reproducciones y vivir monetizando esas mentiras. Dicho esto, debo decirte que ese comportamiento que tú estás denunciando de María Corina Machado es algo bastante habitual en ella. Por ejemplo, el 29 y 30 de julio, luego del fraude electoral perpetrado por el chavismo, que era algo previsible, era algo que se veía venir, a pesar de que muchos factores de oposición negaban eso y decían que no podían hacer fraude, que era imposible. Uno de los que lo negaba, por ejemplo, era el mismísimo Kilómetro, que hoy día es muy viral, por cierto. Este muchacho ingenuo, que hasta el día de hoy sigue siendo igual, se cansó de explicar una y otra vez a la sociedad venezolana en sus mediocres videos cómo era imposible que el chavismo perpetrara un fraude porque supuestamente el Consejo Nacional Electoral sí funcionaba y que el que ganaba había ganado y había que entregarle el poder y punto. Las personas que no somos tan ingenuas y que teníamos muy claro que el chavismo iba a perpetrar ese fraude y que además ya sabíamos que el chavismo venía perpetrando fraudes en nuestro país desde hace mucho tiempo, vimos claramente cómo el 29 y 30 de julio muchos de nuestros muchachos, incluido este que llevo en la camiseta, salieron a la calle cabalgando sobre una promesa. Y esa promesa era la que había hecho María Corina Machado de ganar y cobrar. O sea, ellos sabían que habían ganado y habían salido ahora con la intención de cobrar. ¿Y qué pasó? Murieron decenas de ellos en vano porque la oposición nunca apareció. Todos salieron corriendo a esconderse. Los mismos que habían prometido que confiaras que esta vez era distinto, terminaron siendo iguales. Al final del día terminaron siendo iguales a todos los liderazgos de oposición, que han terminado escondiéndose siempre cuando el pueblo más los necesita. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, para que tú veas el parecido que hay entre un acontecimiento y otro. Pasaron muchas horas y había ya decenas de muertos y el régimen estaba reprimiendo. Había miles de detenidos, decenas de muertos y miles de detenidos. Y María Corina Machado no había hecho ni siquiera un comunicado al respecto. No fue solamente que no apareció por ninguna parte, sino que además ni siquiera hizo un comunicado al respecto. Pero ¿sabes lo que se hizo? Hizo un comunicado reclamando que el chavismo se estaba metiendo con sus 5 amiguitos que estaban encerrados en la embajada de Argentina. O sea, para ella era más importante hacer un comunicado por sus 5 amiguitos que hacer un comunicado por las decenas de muertos y los miles de detenidos. Demostrando así una vez más que aquella persona que había prometido que supuestamente era diferente y que era diferente al resto de liderazgos de oposición, era más de lo mismo.
mismo. Era simplemente una politiquera más que le daba prioridad a su círculo de amiguitos politiqueros, pensando que su círculo de amiguitos politiqueros son los protagonistas de esta lucha, cuando realmente los protagonistas de esta lucha son el bravo pueblo, los protagonistas de esta lucha son estos muchachos. Entonces, repito, no hizo un comunicado por la cantidad de gente que estaba siendo asesinada o detenida, pero sí lanzó un comunicado por sus mediocres amigos politiqueros que estaban encerrados en la embajada de Argentina, que eran solamente 5. Entre ellos, por cierto, una de las politiqueras más mediocres que puede existir en la República de Venezuela, como lo es Magali Meda. Por cierto, una Magali Meda que, si no mal recuerdo, en el año 2015 llegó a llamarle imbécil a Donald Trump. Luego recuerdo que el régimen se llevó detenido también a Superlano, a Freddy Superlano, que es nada más y nada menos que el dirigente del partido Voluntad Popular, uno de los partidos de oposición venezolana, de estos partidos que han jugado a ser oposición durante tantos años y que solamente han servido para que el chavismo se afiance mucho más en el poder. El partido de Leopoldo López, ese partido es de Leopoldo López. Pero como Leopoldo López no está en el país, pues quien lo dirige es Freddy Superlano. Y cuando se llevaron detenido a Freddy Superlano, casi de inmediato María Corina Machado armó un espaviento y una lloradera y un montón de publicaciones en conjunto con su equipo llorando por su amiguito Freddy Superlano. Sin embargo, ahora que intentan quitarle la vida a Donald Trump, no hay un comunicado al respecto. Se tardaron casi 48 horas para hacer un comunicado y ni siquiera lo hizo ella, sino que lo hizo por ahí un equipo de trabajo que ella formó, porque ella formó una vocería oficial y esa vocería oficial está dirigida nada más y nada menos que por Smolansky, ¿no? Bueno, otro miembro más de la clase politiquera de toda la vida de la oposición venezolana que ha servido tanto al chavismo mientras juegan a ser oposición. Bueno, fue esa vocería que está en manos de Smolansky, este politiquero barato y mediocre de toda la vida de la oposición tibia y partidista venezolana, quien hizo un comunicado casi 48 horas después. María Corina Machado y la clase politiquera venezolana tienen sus prioridades. Y ha quedado demostrado una vez tras otra que entre sus prioridades no está el pueblo venezolano. Que María Corina Machado se apresure a lanzar comunicados por sus amigos politiqueros de oposición, como lo son Magali Meda o Freddy Superlano, que han sido gente tan dañina para la política venezolana y tan beneficiosa para el chavismo, que tanto daño nos ha hecho, pero que luego se tarde tanto para hacer un comunicado cuando intentan quitarle la vida al mismísimo Donald Trump, que es prácticamente una de las personas que, lamento decir esto porque es un extranjero, y me habría gustado que fuese un venezolano el que tomara las riendas de esta lucha. Pero lamentablemente un extranjero, ese Donald Trump, es uno de los que más ha hecho en esta lucha contra esa cleptocracia maldita, tirana y delincuencial llamada chavismo. Y que se tarde tantas horas para lanzar un comunicado en pro de la vida, que ya no es ni siquiera la libertad, no, es la vida de una persona con este perfil, pero sus amigos politiqueros baratos de toda la vida, miembros de la oposición que le han servido al chavismo, a ellos sí les saque comunicados inmediatos cuando ponen en riesgo su libertad. Entonces ya ahí tú ves claramente que las prioridades de María Corina Machado quedan en evidencia y que sus prioridades no son las mismas prioridades que las del pueblo de Venezuela. Y eso es algo que ella viene demostrando desde hace mucho tiempo. Después de las elecciones del 28 de julio, María Corina Machado se ha convertido en algo muy similar a lo que ella misma juró combatir y destruir. Y yo entiendo que las masas te atacan, galleta, por decir este tipo de cosas, porque lamentablemente la sociedad venezolana, y yo lo he dicho durante mucho tiempo, tiene un problema grave y es que luego de que se fanatizan por una figura política, le consienten cualquier cosa. Lo mismo hicieron con Chávez también. De hecho, muchas de las personas que hoy día son fanáticos de María Corina y la defienden a capa y espada, hasta hace poco eran fanáticos de Chávez. Entonces ahora se hicieron opositores y se sienten los más opositores del mundo y nos quieren dar incluso lecciones de oposición a personas que nunca hemos sido chavistas. Lo mismo hicieron con Juan Guaidó en el año 2019. Si tú no pensabas como Juan Guaidó y no repetías sus mediocres palabras, te decían chavista. Ya tú sabes, la vieja confiable. Si no estás de acuerdo conmigo, eres chavista, porque tú no puedes estar en un punto en el cual no estés con el chavismo, pero tampoco te agrade esa oposición. No, esto es un partido de fútbol, ¿sabes? Donde están el Real Madrid y el Barcelona. Pero si hay un ciclo que se repite en Venezuela, es el hecho de que los que un día fueron héroes políticos, luego terminan siendo villanos políticos. Y si no me crees, anda a ver el caso de Chávez, que fue un héroe político, anda a ver el caso de Enrique Capriles, anda a ver el caso de Juan Guaidó, y muy probablemente en el futuro también veremos el caso de María Corina. La pregunta acá es, ¿la sociedad venezolana irá a madurar para que María Corina sea el último mesías politiquero que tengamos en Venezuela? ¿O en el año 2030 van a decir que María Corina también fue parte del montón y se van a decepcionar de ella, así como se han decepcionado de los últimos líderes politiqueros que han tenido, pero van a proceder a crear otro líder, van a proceder a crear otro mesías? Yo qué sé, por decir algunos que me lleguen a la mente, un Antonio Carri, un Eduardo Vitar, un Kilómetro, etcétera. Hay montones de gente por ahí que vienen ganando popularidad para que puedan escoger. Por ahí viene también Enrique Márquez. En fin, no sabemos. Lo cierto es que habrá que esperar a ver si este es el último golpe de mesianismo político que reciben los venezolanos o realmente los venezolanos están dispuestos a crear mesías una y otra vez hasta que el cuerpo aguante. Ojo con eso.